Silvia Neistat y nuestra charla de economía de los lunes. ¿Por dónde arrancamos, Silvia? Bueno, por donde vos quieras. Estuve escuchando en el Piripipí muy bueno el análisis del discurso de Milei. A ver, sí, pero ¿hay algo? Sí. Hay algo que yo miro con interés, que es que la Argentina tiene una limitación muy fuerte en cualquier plan de desarrollo, que es la deuda. Y en pocos días tiene que pagar 4.000, algunos dicen 4.200, otros 4.500 millones de dólares de la deuda. ¿Llegan, no llegan? ¿De dónde va a salir la guita? Bueno, algo acumularon, se dice que alrededor de 1.200 millones, faltarían 3.000 o 3.300 millones de dólares, pero están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen un swap de Estados Unidos, al cual, a diferencia del swap chino, que tenés que pedir autorización, que es muy difícil además el intercambio entre las dos monedas, etcétera, etcétera, este es un swap de libre disponibilidad. Vos hacés uso, eso sí, libre disponibilidad y total opacidad, porque no sabemos cuál es la tasa de interés que se paga por el uso de ese swap, porque a veces ya conocemos que no le gusta perder plata, y es lo que pasó con el peso. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás cuando intervino acá directamente? Pero al margen, es un swap de libre disponibilidad, es decir, vos lo tenés, lo usás, lo podés usar. O sea, que si no tiene lo que Caputo aspira, que es que un grupito de bancos le preste 7.000 millones de dólares, que es lo que están negociando en este momento, va a recurrir a ese swap. O sea, por eso se los ve verdaderamente muy tranquilos en términos de ese vencimiento. Superado ese vencimiento, hay otro igual a los privados. Con esto que te quiero decir, que no podés como con el Fondo Monetario pedir una dispensa, que el fondo después te preste plata para que le puedas pagar. Con los privados hay que pagar. En julio tenemos un vencimiento igual, con los privados de 4.200 millones de dólares. En total, los vencimientos privados 2026 son 8.000 millones de dólares. Además, tenemos vencimientos con organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, etcétera, por alrededor de 20.000 millones en total, privados y con organismos multilaterales. Pero es un esfuerzo grande. 8.000 son 8.000 que tenés que pagar. Cash, ahí, directo. Y el resto se refinancia. Y el resto se puede refinanciar. ¿Cuál es la esperanza del gobierno? Recurrir a los mercados, o sea, hacer lo que ellos llaman el revolving de la deuda, financiarse en el mercado. ¿Cuál es el inconveniente con el mercado? Y bueno, el mercado todavía se pregunta. Mira, te contaba al comienzo que había estado en una presentación de Arriazu, de un fondo de inversión muy interesante, donde él comenta cuáles son, un hombre que es muy escuchado por el establishment y muy respetado también. Es un tipo que tiene una posición muy personal, ¿no? Porque, a ver, fue parte muy destacada del equipo de Martínez de Oz. Exacto. Que más allá de correr el tema de la dictadura, en aquel momento básicamente lo que planteaba era la famosa tablita cambiaria, es decir, que el dólar se mueva muy por debajo de la evolución de la inflación, cosa que al final terminó explotando, porque eso daba lugar al carry trade, a esa historia de que como la inflación es alta, la tasa de interés es alta también, y al ser alta la tasa de interés y no moverse el dólar, muchos fondos lo que hacían era financiarse, cambiar a pesos, sacar los intereses y llevarse los dólares. Cuando todo el mundo se fue, se armó el quilombo que se armó. Cuando empezó este gobierno y ellos estaban con el Crowley Peg, que era una especie de tablita cambiaria de Martínez de Oz, él apoyaba, era el único de los grandes economistas o de los economistas históricos que apoyaba, porque Cavallo, Broda, Melconian, etcétera, decían, acá hay atraso cambiario, termina mal. Exacto. Y él decía, no, hay que defender esto porque esto termina bien. ¿Qué está diciendo ahora? Mirá las tres preguntas que él repite que le hacen a él en el exterior, ¿no? Que por ahí uno puede tener una idea de las dificultades que tiene finalmente el gobierno. Una, ¿puede el gobierno aguantar una corrida? No hay reservas, evidentemente esto explica haber ampliado la banda y decir vamos a comprar las reservas. Ahora dicen que a lo sumo serían 350 millones de dólares por día, depende de la demanda de pesos, etcétera, toda una arquitectura financiera que dice. La otra, ¿puede el gobierno pagar? Pero ¿el que dice? ¿Que puede o que no puede? ¿O que hay que ver? Él plantea la pregunta y dice que no choque la calecita, es decir, que acumulan reservas, ¿no? Es decir, la otra, ¿puede el gobierno pagar los vencimientos de deuda? ¿Y cuándo podrá volver el gobierno a los mercados de crédito? Es decir, él dice, estas tres cosas preocupan seriamente. Reservas, bueno, habrá que ver
cómo las compra. Tiene posibilidad de comprar reservas en cuanto a los ingresos de dólares que él avisora, digamos que él ve en 2026. Y aparentemente, mira, Ernesto, el clima lo ayudó mucho a Milei este año, muchísimo, porque vas a tener una cosecha, si no hay un cisne negro, y parece que no, de 162 millones de toneladas de grano. Es un montón, récord. Poco para la posibilidad argentina, que ya debería estar cosechando 200 millones de toneladas, pero es un montón. ¿Vos te acordás cuándo fue el 2013, el 2023, cuando ganó Milei, que fue la gran sequía del kirchnerismo? Claro. ¿Pero cuánto fue ese año? Ese año creo que no llegó a los 90, 100 millones. O sea, la mitad de esto. Es enorme. Y este año, o sea, 2026, respecto a 2025, las campañas son bianuales, pero van a ser 7.000 millones de dólares más, pese a precios de materias primas bastante estancados. O sea que ahí ya tiene un plus realmente muy importante. Va a tener una mejora importante por Vaca Muerta, porque ya está el oleoducto por el cual le estás exportando petróleo a Chile. Importante esto, porque es la compra más importante de Chile histórica en términos de petróleo a la Argentina, etcétera, etcétera. O sea, vas a tener dos fuentes de ingreso. Después, la minería del cobre, la minería del oro. El oro está en un precio récord absoluto, la onza. ¿Por qué? Por la inestabilidad política global. En un mundo que no crece mucho, o sea, se calcula que el mundo este año no va a crecer, se habla de 1,8, 2%, con economías avanzadas que en promedio 3,1%, el país de mayor crecimiento para el año que viene va a ser India, importante para la Argentina, porque la Argentina le vende a India y hay todo un esfuerzo grande para venderle un poco más, pero bueno, son productos primarios, si se quiere, granos, carnes, etcétera. Sí, a ver, hacemos un esfuerzo, si podés, de comparar este momento de Milei con aquel momento de Macri. O sea, situémonos en diciembre del 2017. Diciembre del 2017, Macri había ganado la provincia de Buenos Aires cómodamente, por 3-4 puntos, nada más y nada menos que contra Cristina Kirchner. Tenía una fuerza política muy potente y el peronismo más dividido que ahora todavía. Y todos los pronósticos mostraban, ya había metido la reforma jubilatoria, todos los pronósticos mostraban que Macri, se hablaba de la reelección de Macri como se habla hoy de la reelección de Milei. Si tuvieras que a ojo hacer parecidos y diferencias, voy a decir, bueno, a ver, hay algunas cosas que me hacen pensar que puede terminar como Macri, o sea, mal. O hay otras cosas que me permiten pensar, que esta vez la Argentina va a un cambio de ciclo de verdad. ¿En qué cosas te hacen pensar una cosa y qué otras te hacen pensar la otra? En aquel momento Macri tuvo algo además que poco valoriza, que no le damos mucho valor. Y que creo que, no lo digo yo, lo dicen muchos economistas que saben, que el gran error de Macri fue echarlo a Prat-Gay. Prat-Gay le consiguió 100.000 millones de dólares de ese momento por un blanqueo exitosísimo. Y lo echa en base a la gran confrontación que tenía Prat-Gay ¿con quién? Con Sturzenegger, en función de que Sturzenegger creía que la tasa de interés era lo que iba a derrotar la inflación y le elevó a niveles altísimos en términos reales, un 30%. Bueno, un poco hoy tenemos tasas, después de la locura del 200%, más o menos niveladas, no en términos reales de un 30%, sino más o menos niveladas con la inflación, un poquito más, un poquito menos. Pero, a ver, tuvo buen clima. También Macri en el 2017 fue una buena cosecha, tenía esos dólares del blanqueo. La Argentina no estaba endeudada, porque acordate que heredó Macri un país sin deuda. Pero de pronto algo empezó a fallar y te diría, ¿qué es lo que empezó a fallar? Empezó la inflación, que no sabían cómo darle la vuelta, y tuvo un dólar muy barato, acordate, muy barato, que permitió una salida de capitales abismal. Recuerdo, fíjate, Ernesto, una entrevista que yo le hice, perdón, mi autorreferencia. O sea, hay algunas cosas que vos lo ves parecidas. Es Parecida, decir, el dólar barato, claro. Que generó una salida de capitales enorme. Te interrumpo un segundo. Me acuerdo de una entrevista que le hice a Luis Pagani, el presidente de Arco, y dijo, esto no va. Si se gastan 16.000 millones de dólares en turismo, no va. Porque él en ese momento estaba exportando más desde Brasil que desde Argentina. ¿Me entendés? O sea, estaba sufriendo justamente. Ahora, no hubo una apertura de las importaciones como la que tiene en este momento Milei, y había un consumo vigoroso.
Y no es el consumo, que a pesar que Milei, como vos remarcabas, dice que está en un pico histórico por las compras digitales y todo eso, que habrá que analizarlo, realmente no lo sé, pero Nielsen, por ejemplo, una consultora realmente muy seria, acaba de publicar un informe donde dice el consumo mejora levemente y los salarios no alcanzan y las familias están endeudadas y morosas. El último informe y de Sentia del viernes, es decir, que da respecto al inicio de la gestión de Milei 16 puntos abajo. Por eso, o sea, no sé de dónde saca Milei, porque me parece que además el balance de Mercado Libre es un balance de América Latina. En la Argentina los números no son tan buenos. No son tan buenos. A ver, Sentia dice que el mercado digital crece un 13%. Año contra año, cuando todo lo demás cae, pero el consumo digital es el 10% del consumo total. No alcanza. Entonces vos decías... Macri tenía un consumo más vigoroso. No, pero a ver, vos decías, Macri tenía problemas para bajar la inflación, Milei los tiene. Sí. Macri tenía... Pero Milei en una escala, es cierto que hoy la inflación es parecida a la de Macri, pero Milei viene de una derrota, de haber derrotado mucho la inflación. Entonces vos hoy tenés una sensación de no inflación. Fíjate, es decir, vos vas ¿no? Tenés una sensación de precios más o menos estable en general, a pesar de que están aumentando 2%, 2,5% se habla de diciembre, etcétera. Sí, ¿no? De cualquier manera a lo largo del tiempo, 2,5% queda como establecido un piso muy alto. Muy alto. Entonces vos tenés un problema ahí. Otro problema que vos planteabas era... Macri tenía mayor consumo, pero sobre todo tuvo una fuga de capitales y de formación, como dicen elegantemente los economistas. La fuga le dicen formación de activos externos. Bueno, fuga, ¿no? Ahora, perfecto. Y respecto, Macri tenía, creo que más crecimiento que Milei el segundo año. Tuvo más crecimiento. Lo que me pregunto es, a veces, cuando yo trato de pensar las parecidos y diferencias, me aparece Trump en el medio. Es decir, es cierto que también lo tuvo Macri, porque Macri, sin el apoyo de Trump en ese momento, hubiera volado por el aire más de lo que voló. Pero me parece que esta vez el apoyo es mucho más decidido y mucho más convincente para los mercados. Entonces, la perspectiva de huyamos de la Argentina mientras esté esos 20.000 millones de dólares de swap, o Trump diciendo es un aliado estratégico, no va a caer. Entonces, la fuga que se produjo en el 2018 probablemente no se produzca en el tercer año de Milei. ¿O vos pensás que sigue siendo un riesgo? Puede ser un riesgo, no le pondría un 0% de posibilidad, pero lo que vos marcás de Trump es un apoyo inédito y verdaderamente contundente, de una manera, yo creo que Argentina, digamos, vos ves históricamente, nunca tuvo un apoyo de este nivel que tiene Milei. No solo es el swap, fue la intervención de Besen en el mercado local. Dijo, estás problema, tenés una corrida, te compro pesos, ¿no? Y me das dólares. Eso fue realmente insólito y hay que valorarlo en el sentido de que fue una señal de una contundencia enorme. Dicho esto, que uno pensaba, bueno, ahora van a llover las inversiones. Bueno, hay inversiones que están en los sectores, si querés, estratégicos, extractivos, de minería, petróleo, etcétera. Están viniendo empresas, se va Shell, pero viene Continental, que son empresas medianas, más chicas. O sea, hay un montón que están en las gateras, por supuesto, a través de los beneficios fiscales que le va a dar la Argentina con este régimen de incentivo de grandes inversiones, etcétera. Pero hay algún movimiento. Ahora, no es de la contundencia que podrías esperar con un apoyo como el que tiene de Trump. A ver, y también está quienes se preguntan, ¿y Trump cómo sigue? ¿Qué pasa si Trump pierde las elecciones? También es, por eso, a ver, acá tenés estas inversiones, es hundir el capital muchos millones de dólares. Y ahí también hay un poder que empieza a tener voz, ¿no? Dentro de lo que es el poder en la Argentina. Un poder que dice, che, yo estoy hundiendo esto, también tienen voz en las decisiones. A ver, te hago una última pregunta. Si vos, es difícil, pero imagínate de acá a 2 años, o sea, termina el primer mandato de Milei. Termina este mandato de Milei. Puede ser el primero o puede ser el único. Y yo pensaba, cuando termina el mandato de Menem, más allá de la desocupación, que era el punto más débil,
vos tenías una economía creciendo al 10%, una inflación que ya estaba totalmente derrotada. O sea, Menem era Gardel en aquel 1995. Es cierto que fueron 6 años, pero en el 93 también. El 95 fue posible porque en el 93 él arrasó en las elecciones parlamentarias. Y entonces pudo hacer la reforma constitucional y ser reelecto. ¿Cómo lo imaginás? Vos decís, bueno, depende, porque cualquier persona seria te dice eso, pero uno tiene un escenario dominante. Viendo lo que pasó estos 2 años, viendo las principales variables, viendo las dificultades que enfrenta, ¿cómo imaginás a Milei llegando al 2027? Ay, Digamos, pero difícil. como Sí, escenario dominante, sí, digamos, no sé qué tiendo a dices, pensar tal sí. cosa. Obviamente estamos jugando, ¿no? No, bueno, vos dijiste algo muy interesante en el Piripipí, ¿no? Que cómo él había cambiado su postura respecto del presupuesto, ¿no? Y cómo algunas movilizaciones, por ahí, no sé si la de la CGT, que fue débil, etcétera, pero cómo el tipo dice, no, ¿sabes qué? Vamos con este presupuesto, no tuvimos, etcétera. Hay un Milei más político, ¿no? Que asoma ayer en la entrevista con Majul. No hubo grandes insultos, o sea, salvo los medios, etcétera, pero no hay un Milei que el tipo, a pesar de sus defensas a personajes... Si en un momento le pregunta Entonces, Majul sí. le pregunta por sus insultos, Claro. y él dice, me dicen Walt Disney, no me caliento más. Claro, está bueno. Claro, está bien. O sea, hay un Milei más político. Va a intentar llegar y va a tratar de ganar la reelección como lo hizo Menem. Menem tuvo un problema, un gran cisne negro que fue el tequila. Y tuvo otro problema, que fue echar a Domingo Cavallo, que antes de irse, vos te acordás muy bien, lo cita Chacho Álvarez al despacho, ¿te acordás? Uh-huh. Y le dice, Chacho, acá hay un problema, las mafias están enquistadas en el poder. Lo recuerdo porque fue tapa principal del diario Clarín, de Clarín en ese momento. Están las mafias enquistadas en el poder, en esa pelea por el ascenso de Yabrán, y que Yabrán se quedaba con negocios que para Cavallo eran estratégicos, ¿no?, del Estado. O sea, ese fue un problema que realmente lo dañó, y en el 96, con Roque Fernández, tequila mediante, tuviste 18% de desocupación. Esperemos que no sea así. Que no sea así, claro. Sí, No sé. bueno, este es nuestro último encuentro, no sé cómo, Ay, sí. antes de fin de año. Ha sido un gusto tu incorporación al Sí. programa, y por lo que entiendo seguiremos trabajando juntos. ¡Qué suerte! Así que seguiremos charlando.